Radio de Diseño. Es mentira que sepa lo que quiero. Es mentira que cante por cantar. Es mentira que sea mejor torero con toros de verdad. Es mentira que no tenga ambiciones. Es mentira que crezca mi nariz. Es mentira que escribo las canciones de amor pensando en ti. Te digo que es mentira que fui ladrón de bancos. Es mentira que no lo vuelva a ser. Es mentira que nos quisimos tanto, parece que fue ayer. Te juro que es mentira, los reyes son los padres. Es mentira que ha muerto el rock and roll. Es mentira que sepan a vinagre los besos sin amor. Los besos sin amor. Para mentiras de la realidad. Promete todo pero nada te da. Yo nunca te mentí, más que por verte reír. Menos piadosas que la del corazón. Son las mentiras de la diosa razón. Yo solo te conté media verdad al revés. Que no es igual que media mentira. Buenas tardes. Salud y amor. Yo soy Osvaldo Burgos y estoy acá, como cada sábado a las 5, con la dirección y la operatoria de Loana en los controles. La magnífica Loana. ¿Cómo andás, Loy? ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, yo estoy bien. Es un lindo sábado. Viene medio fresco, ¿no? Sí, pero lindo sábado. ¿Pinta bien el fin de o no? Pinta bien, Me pinta encanta. tranquilo. Me encanta eso. A me mí encanta. también. Ahí está. Bueno, digo, y estoy con Loy acá, dándome ese placer. Estoy con mi lechuza, como siempre, con mi lechuza de Atenea y con mi Sócrates ateniense, ya saben, para no resignar el vuelo ni perder el camino, al que los invito cada sábado. ¿Y cuál es ese camino? Es el de buscar a los que saben más que yo, a los que saben más que nosotros. Entonces, lo que ahora empieza es esa búsqueda, ese afán, esa porfía en esta maravillosa Radio Vox que hemos dado en llamar Media Verdad al Revés. Estoy acá con un amigo, con un profesor, mi profesor, el señor Eduardo García Elizondo. ¿Cómo va, Eduardo? Salud y amor. Ahí está. ¿Qué tal, Bienvenido. Osvaldo? Buenas tardes. Muchas gracias, un gusto. Qué gusto tenerte acá. El gusto es mío. Ahí está. Y vamos a empezar hoy leyendo un texto. Sabe que siempre empieza con un texto. Yo me hago autobombo de alguna manera también. Este es un texto de un libro viejo, que tiene algunos años, del 2008, que se llama Será ficción, y que, viene el caso, tiene un subtítulo que dice de Hamlet, Nietzsche y la injusticia del ser representado, el derecho en la sociedad desestructurada. Hablábamos de esto ya por el 2008, ¿no? Y este texto dice de Hamlet, Orestes y demás. Ahí voy. No fue por método que el príncipe Hamlet accedió al conocimiento, sino por revelación. Independientemente de las versiones que consultemos, sean en folio o en cuartillas, denuncien en sus formas el estilo brusco del actorzuelo William Shakespeare o la lograda prosa de Francis Bacon, el dato se repite y hace a la esencia misma del conflicto. Impelido a la acción por una verdad tan insoslayable como indeseada, el asesinato de su padre por parte de su tío y las nuevas bodas de éste con su madre, el joven se debate entre el mandato de venganza y el deshonor de la cobardía. Sabe, de todas formas, que cualquier acción es inútil, aun cuando él, el individuo, la persona, Hamlet, el príncipe, consiga vengar su sangre. Nada habrá de modificarse al fin. A través de los tiempos venideros, los hombres seguirán matándose por poder y por riquezas. Una vez ejecutada,
a instancias de su hermana Electra, la acción impía que el orden social y el imperio de Loxias o Febo Apolo le exigían, Orestes dice, cito, «Creo que si yo le hubiera interrogado para saber si mi madre debía ser muerta por mí, mi padre me habría conjurado por mi mentón a no clavar la espada en la garganta de la que me ha parido, ya que no por eso él iba a volver a la vida». Algunos milenios y notorias diferencias culturales separan ambas historias. De eso vamos a hablar hoy con Eduardo. Sin embargo, el planteo de la duda persiste. La eficacia de la acción directa no trasciende la individualidad. Su acatamiento exacerbado conduce inexorable a la locura. Ninguna venganza detiene el tiempo. Hamlet lo advirtió antes del cumplimiento de su mandato y se reputó cobarde, sabiéndose desdichado. Orestes lo comprobó después. En el animal humano, la violencia es la reacción natural ante la menor agresión. La pulsión de muerte instiga al hombre agredido. Dice el príncipe, ser un grande no es nomás agitarse sin un gran argumento, sino hallar con grandeza querella en la minucia si el honor está en juego. En el mismo momento en que él medita sobre la necesidad de venganza que por norma se le impone, 20.000 hombres que como al lecho a la tumba van, marchan a la guerra para ganar un trocito de tierra en el que no hay ningún provecho más que el nombre. En tal contraposición radica su drama. El actor, aquel que sufre por quien no conoce, esto es, el ajeno, el ficcional, y la sociedad o el ejército, esto es, el colectivo, habitan como el derecho en la nominación y la elocuencia. Sin embargo, el hombre individual es, y Hamlet es precisamente antes que cualquier otro, esencialmente materia y temor. El joven príncipe advierte que la predisposición a la hipocresía justifica el milagro de la existencia y en su inexperiencia se inhibe. La magnitud de la revelación recibida solo lo mueve a la quietud y al tormento, lo atrapa en el orden de la enunciación que se reprocha y del que Orestes, con igual arrepentimiento, ha prescindido. Si la realidad es ficción, no puede representarse, porque cada representación es a su vez otra realidad ficcional con aptitudes de ser representada, y así hasta lo infinito. Quien firma Shakespeare lo advirtió, resolviendo su obra con una escena teatral. Mucho tiempo antes, quien se presentara como Eurípides, culminaba su planteo con un juicio. De frente a la sabiduría y desde siempre, las máscaras han sido necesarias, el teatro, la justicia, y tal vez el teatro de la justicia en su concepción como valor. Se asumen como formas generadas por la angustia de no saber, de no medir, de desconocer los límites. Diría Ofelia, sabemos quiénes somos, pero desconocemos quiénes podemos ser. En la exasperante soledad en la que se halla el individuo jurídico, Hamlet, Orestes, Shakespeare, Eurípides o Bacon, quizás Ofelia, se debate entre la conducta esperable y la posible. Algo le urge, sin embargo, solo es tiempo. Y sabe que va a morir. Sabe, por lo demás, que su maravillosa existencia podría no ser más que el sueño irremediablemente ajeno de alguien que tal vez en otro tiempo existió. Entonces, en su improbable e implacable temor al sueño de la muerte, morir, dormir, tal vez soñar, es donde justamente en la instancia previa a la locura, decide aferrarse a la lógica ficcional de la representación jurídica. Y aún cuando la percibe invariablemente injusta, se asume incapaz de prescindir de ella. Será ficción. Hola Eduardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, un gusto estar acá. Acá estamos, para hablar un poquito del Trauerspiel alemán. Qué tema, ¿no? Contame un poquito, vamos a empezar. Trauerspiel, duelo, escenificación del duelo sería, más o menos. Una traducción posible es esa, me parece la más potente y la que habilita a atravesar el libro de Benjamin, no solamente por una cuestión filológica del significante alemán, sino por la posibilidad de recorridos que abre esa traducción que vos mencionaste, la posibilidad de pensar el Trauerspiel como un juego del duelo. Un juego del duelo. A ver, explícame un poquito más eso, dale. La idea de juego del duelo, fundamentalmente, tal como uno aborda los textos filosóficos y cómo los interpreta, no debería pensarse, según mi visión, desde un lugar exterior.
es decir, como una idea desde la cual uno exteriormente aplicaría a la cosa que está trabajando ahí Benjamin, digo, a la cosa literaria, a la cosa teatral, a la cosa estética, sino tiene que ver justamente que él, eligiendo esa forma artística absolutamente menor para el imaginario de la tradición literaria, poética y teatral, que no es ni la tragedia moderna consagrada, ni tampoco una mera reproducción de la tragedia antigua, se ponen en juego una serie de escansiones en el nivel de la producción discursiva, de la producción semiótica, que Benjamin no casualmente la elige trabajar, porque él, al mismo tiempo que está rescatando esa tradición y esa forma artística marginal, está produciendo ese juego del duelo de un modo similar en las tradiciones filosóficas mediante la cual media e interpreta la particularidad de esa forma artística. Entonces, la producción del duelo o de la pérdida está dada no solamente como una forma, como una matriz artística de las obras que él trabaja y de la forma artística que él trabaja, sino que también tienen que ver con un modo de articular él mismo la propia discursividad filosófica. Ahí está. Bueno, ya está. Con esta hemos llegado hasta acá. Muy amable, muchas gracias, Luana. Volvemos el sábado que viene. Ya está, ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Es increíble la complejidad de esta respuesta y todo lo que puede surgir desde ahí. Pero no nos adelantemos tanto. Tenemos mucho para hablar. Estamos hablando de un libro en particular que se llama como Origen del Trashspiel alemán, de Walter Benjamin, donde Walter Benjamin de alguna manera anticipa también alguna de sus tesis sobre el concepto de la historia, ¿no? Y esta tendencia o este posicionamiento a recuperar lo excluido, lo marginal, lo negado de alguna manera por el saber o por el canon oficial. Pero bueno, no vayamos tan adelante todavía, por favor. Pará, Osvaldo, pará, calmate un poco. Acá tenemos que hacer un auspicio primero. Le hablé del libro antes, le hablé de un libro. Bueno, si usted necesita un libro de filosofía, de psicología, lo que sea, un libro posta, esos buenos, que tienen un contenido de los que nos gustan a nosotros, bueno, sigue mi consejo. Caute libros de Jonathan Almirón, de nuestro amigo Jonathan Almirón. Caute libro, el nombre es espinociano. Búsquenlo en las redes, es fantástico. Libros usados en excelente estado, usados elegidos. Bueno, pero decía, vamos más despacio. Este programa siempre empieza así. Yo tengo este objeto mágico que es mi legado material. Yo tengo un inabarcable, un infinito legado inmaterial. Pero legado material tengo que es un libro que era de mi padre. Acá está marcado, dice Baires 63, con su nombre seudónimo poético en su momento. Y la maravilla de este libro es que está perfectamente encuadernado, vos lo ves, pero no tiene portada, no tiene título, o sea que le podés poner el texto que quieras y cambiarlo a voluntad. Así que la pregunta es, Eduardo García Elizondo, ¿qué texto elegirías para ponerle a este libro en cada momento de tu recorrido como lector? En cada momento. Bueno, donde quieras, empezá donde quieras. Pensaría en todo caso, la idea de momento me interesa, sobre todo rescatarla en una práctica que todos realizamos habitualmente en el campo de las humanidades y de la filosofía, que es la lectura, pero muy pocas veces rescatamos esa idea de momento, que hace retornar la dimensión de la temporalidad en la instancia de la lectura, y de una temporalidad no cuantificada, sino una temporalidad que se inscribe en esta forma que vos dijiste, el momento que no habitualmente uno la marca, a pesar de que ocurra e irrumpa en la práctica cotidiana nuestra. En ese sentido pensaría como título algo, algo que tenga que ver con, no sé el título, pero sí pensaría un libro que rescate breves momentos de la lectura, que vaya por la vía, digamos, arbitraria, en la cual uno a lo largo de
de distintos procesos de lecturas, va recordando frases, citas, experiencias de encuentro parcial con algunos libros. Y cuando digo parcial, me refiero a esto que recién traje a consideración, la forma de la cita, la forma de un párrafo, la forma de una frase, y no la forma quizás de la totalidad de sentido, de la interpretación como comprensión, que habitualmente uno termina por ahí orientándose en el momento que tiene que hacer un trabajo más profesional con respecto a la lectura, que no hay que dejar de hacerlo, pero que lo primordial y lo que creo que repercute en la historia personal de cada uno y en los recuerdos que cada uno tiene sobre diferentes momentos de la lectura, tienen que ver con pequeños fragmentos de textos de la filosofía o exógenos a la filosofía, ¿no? Entonces, es como esos momentos en donde dice Barthes que estás leyendo, levantás la cabeza, ¿no? Y Es la levanta la lectura de cabeza. goce, ¿eh? Sí. Bueno, pero contestame, a todo esto no me contestaste nada, dale, tirame un par de textos. A ver, ¿cómo? Bueno, a ver, vos nombraste a Barthes, vamos a plagiar a Barthes. Fragmentos de una lectura imposible, llamémoslo. Dale. Realmente una lectura imposible, un poco tomando esta figura que vos trajiste de Barthes y la instancia de la lectura como lugar de imposibilidad, pero a su vez también de instancia de corte y de recuerdo parcial del texto leído, no del texto pensado de su totalización o de su forma sistemática, por decirlo así. Está bien. ¿Y cuándo empezaste a leer filosofía? ¿Desde el principio arrancaste por acá? O sea, cuando eras chiquito te regalaron las obras completas de Nietzsche, ¿así fue? No, por suerte no. La lectura en filosofía empieza en la adolescencia, puntualmente. De chiquito recibí como el regalo recurrente, era el Principito, no sé si era una moda de la época, era como el libro que lo recibí varias veces por personas muy queridas, pero que era un regalo que se repetía. Creo que tiene que ver con el imaginario de la época. Pero las lecturas mías empiezan en la adolescencia, muy, muy enfatizadas, o sea, muy, muy hacia un lugar, sin que yo lo sepa, pero estaban muy, muy enfatizadas porque tuve la suerte de adolescente de tener lectoras y lectores de lujo, y que estuvieron cerca de alguna forma, como, bueno, dos profesoras muy importantísimas en la secundaria. Nombrémosla, dale. Marcela Guzzi, profesora de literatura, que después con el pasar del tiempo me comunicó que estudió acá en letras, que era ayudante de cátedra de Nicolás Rosa. Y bueno, Marcela Guzzi directamente yo iba a la casa y me prestaba libros, me pasaba materiales. En la secundaria daba fragmentos de Saer, de Barthes, bueno, daba mucha literatura. Y nadie atendía, lo único que atendía era vos, los otros estaban en otra cosa, ¿o no? Había un respeto generalizado. A mí me pasaba que, como ya en la adolescencia empecé a conectar con lecturas y hacía el polimodal en humanidades y ciencias sociales, que fue un experimento que fracasó rotundamente en términos pedagógicos como proyecto político, pero que a mí me fue muy interesante. Para mí me valió la pena, particularmente porque tenía materias buenísimas, todas de humanidades, y con gente que verdaderamente era lectora y transmitía cosas. Y Marcela Guzzi, y después Marcela, no me acuerdo si el apellido era Ginao Peralta, porque en el transcurso de primer año de la secundaria a quinto se separó y cambió de apellido. Era la profesora de historia que, si bien ella trabajaba más el formato de manual, me daba mucha libertad para que yo vaya, digamos, mediando con intereses particulares que tenía para hacer los trabajos prácticos y toda esa cosa, y iba echando con cosas por fuera de la historia. Y a su vez el fenómeno, digamos, central de todo esto es que allá en Venado Tuerto, yo soy de Venado Tuerto, no soy de Rosario, se había reactivado como una especie de... ¿A qué colegio fuiste? Yo fui al Colegio Nacional 1, o sea, era la escuela nacional, pero que en su momento, con la ley de educación de Menem, se provincializó todos los colegios nacionales. O sea, era un colegio nacional que se pasó, cuando yo hice la secundaria, al ámbito de
de la provincia. Bueno, un poco antes de eso, un poco antes del innombrable señor riojano que terminó como terminó y todavía no termina de terminar, en Venado hubo un movimiento cultural muy importante. Sí. La biblioteca Florentino Meguino, A eso iba. la Facultad Libre. Qué bueno, conocés toda esa historia. Bueno, Por supuesto. yo estuve, por suerte, mediado por esa historia. Si bien esa historia es una historia que empieza en los 80 con Claro. el retorno a la democracia, y bueno, en esa época iban a dar clases Sarlo, Horacio González y otros intelectuales. En mi periodo de secundaria yo tenía contactos con algunos amigos mayores que yo que militaban en espacios de centros culturales. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, Martín González, que era el hermano de un amigo mío de la primaria y la secundaria, y que él con otros chicos de Venado militaban en centros culturales restaurando, por ejemplo, muy parecido a lo que sucedía acá en Rosario también, restaurando galpones ferroviarios abandonados al lado de la vía y creando centros culturales donde se disertaban clases, talleres de murga, un montón de actividades. Dentro de esas actividades, con la gente de la Biblioteca Meguino, Martín había reactivado un poco la conexión con estos intelectuales que en los años 80 daban clases en la Facultad Libre. En ese momento lo daban en la Biblioteca Meguino, que la Biblioteca Meguino también tenía que ver con la historia ferroviaria, porque era una biblioteca fundada por anarquistas ahí muy cerca de la vía. Y en contacto con los antiguos, digamos, emprendedores de la Facultad Libre, yo tuve la suerte de tener, mis primeros profesores de filosofía fueron Horacio González, Dardo Escabino, León Rosisner. Son clases inolvidables, que daban clases en un galpón de la vía, ahí casi abandonado, se llenaba de gente. Y era como una reactivación, no era la Facultad Libre, pero estaba en transferencia con la gente de la Facultad Libre y una revista cultural de ahí de Venado muy importante, la revista Lote, que la dirigía quien fue director de la Facultad Libre. Y bueno, y ahí entonces escuchaba también esas clases, tenía transferencia con mis profesores de secundaria y iba a la biblioteca a Meguino para hacer de los trabajos prácticos y para buscar libros propios. Y ahí, bueno, las lecturas habitualmente que uno tenía eran las lecturas de Nietzsche y de los poetas franceses, más que nada, los libros que yo elegía. Después también había libros que estaban en transferencia con lo que salían en estos seminarios. Y sobre todo, yo diría que tenía que ver con, si bien en mi casa había libros, con esta idea de ir a buscar libros afuera, digamos, libros que vengan de gente como que yo apreciaba mucho, como por ejemplo estas profesoras, o libros de la biblioteca directamente, y transitar esos espacios, me parece que esos recuerdos es como algo que nunca dejo de volver y de practicar de alguna forma, cuando, inclusive ahora de grande, acá por ejemplo, después de la pandemia se complicó, pero hasta no hace mucho la biblioteca por ejemplo, la Biblioteca Central de Humanidades es un lugar muy interesante para ir a habitar, estar ahí. Y compartir el ambiente de lectura. Compartir, ¿no? El ambiente. Ahí está. Digo, aparte, al margen de todo esto, la experiencia de la Biblioteca Florentino Meguino de Venado Tuerto es algo que debiéramos conocer, porque es una de las experiencias más maravillosas que pasaron, por lo menos desde el regreso de la democracia en adelante, ¿no? Termina en un equipo de fútbol que juega al Nacional, con una banda de seguidores muy particular, con unos colores festivos, rojo y amarillo, y además ahí... Con la palomita, con el símbolo. Tengo uno de esos banderines, de uno de los pocos, tengo uno guardado. Y la bandera que decía el estilo gardeliano, venceremos en vez de venceremos. Y bueno, y estamos hablando de quién iba a dar clase ahí, ¿no? Aido Soriano, por ejemplo, entre sí. otros. Pero bueno, ya que estamos rescatando estas cosas, y es una actitud bastante benjaminiana esta también, de ir rescatando lo olvidado, lo que está ahí, pero no se olvida, queda latente, ¿no? Se desprecia, pero queda. Entonces digo, ya entrando un poquito más en el tema, generalmente se habla de la sistematicidad filosófica, ¿no? El tratado como forma escolástica.
Benjamin tiene una pasión por las citas, incluso vos te la trasladó a vos, porque vos ya también, lo primero que me contestaste fue, bueno, las citas, los fragmentos y demás. Digo, ¿hay en esa una posición política del legado, la sistematicidad escolástica, la forma del tratado? ¿Hay en esa apropiación de las citas o no? Yo creo que él al tratado se lo apropia de un modo hereje, en transferencia con uno de los autores que aparece 2 o 3 veces citado en Origen Trashpeil alemán, pero que está ahí como continuamente en el horizonte de las lecturas de Scholem, de él y de Adorno, que es Kierkegaard. ¿Y cómo funciona el tratado apropiado de un modo hereje? Funciona en que lo interesante del tratado, o que él reconoce como interesante del tratado escolástico medieval, en oposición al ideal del sistema que funcionaría en lo que él llama la exposición filosófica entendida de modo geométrico, es decir, de modo matematizado, en donde lo que tiene primado, por decir, es la argumentación entendida en términos formales analíticos. Lo que aparece en el tratado es una marca semiótica fundamental, que es la palabra del otro. O sea, el tratado juega continuamente con el discurso indirecto, con el comentario, con el otro, X sea el otro, dice, y en ese pasaje de lo que el otro dice, lo que hay una reapropiación, una reescripción de lo que el otro dice bajo la forma del fragmento y bajo la forma de la comunicación indirecta, en la cual reconoce un fundamento colectivo de todo, del discurso. Mientras que la idea de la filosofía entendida de modo geométrico, de modo analítico, exterior, lo que supone es que el discurso es un continuum pseudológico de argumentaciones, donde nadie habla, nadie escucha y donde no hay elementos retóricos exógenos que están matrizando al texto, por decirlo así, ¿no? Nadie habla, nadie escucha, me encantó eso, ¿no? Sí. Nombraste a Kierkegaard. Vos tenés un trabajo en esta revista acá, dirigida por nuestro amigo el profesor Ricardo. Sí, eso en verdad es un libro que sacamos. Sí, Teatro Clínico es un libro. Sí. Perdón, en este libro acá. Bueno, eso fue muy sistemático lo tuyo, corregir ahí el libro por revista. En definitiva, lo que importa es el texto. Pero digo, tu trabajo empieza con una cita de Kierkegaard que dice: la melancolía es la enfermedad de nuestra época. Sí. ¿Suscribís esa cita o no? Sí, pero no, pero ¿en qué sentido le interpreto? Vamos a hacer esto. Vamos a la tanda ahora, porque hay que vender. Bien. Esto se mantiene vendiendo, ¿viste? Está todo muy lindo, pero hay que mantener el espacio. Así que, mientras tanto, pensá que me vas a contestar. La melancolía es la enfermedad de nuestra época, ¿sí? Luana, cuando quieras y puedas, a la tanda, por favor. Radio de vanguardia. Creamos el estilo más estético en la radio. Escucha la frecuencia al ritmo de Watts FM. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. I got mine. Mad stacks. I'm mad stacks. I got mine. Mad stacks. Speed Unlimited. Líder. Estamos escuchando Watts FM. Bueno, acá estamos de nuevo. Esto es Media Verdad al Revés, en los controles y en la dirección, haciendo que este programa sea posible. Esta Loana, esta maravillosa radio se llama Vox, Radio Vox de Rosario. Yo soy Osvaldo Burgos y estoy hablando acá, me estoy dando el lujo de hablar acá con mi amigo y profesor de nuestra querida Escuela de Filo, profesor de Teoría de la Lectura, Eduardo García Elizondo. Te había tirado algo, Eduardo. La melancolía es la enfermedad de nuestra época, cita de Kierkegaard que usaste alguna vez. Sí. ¿Qué te mueve? ¿Qué te...? Es una frase que hay que entender. Yo la interpreto ahí más allá de lo que podemos pensar la melancolía en el mismo libro de Benjamin,
como actividad productiva, etcétera. No lo pienso en ese sentido. Lo pienso sobre todo en algo que tiene que ver con una enfermedad propia del discurso universitario que tiene su precedencia en el momento en el que Kierkegaard dice eso frente a la Universidad de Copenhague, frente a los colegas que enseñaban filosofía moderna y teología, en el cual esa idea de melancolía puede sustituirse en ese contexto que vos citaste como un sustituto de historicismo, exégesis, hermenéutica. Y en ese sentido entiendo como la melancolía como una enfermedad de nuestra época en el momento en que uno realiza la práctica de la lectura en un espacio académico, en un espacio profesional. Eminentemente por una cuestión de cierta inercia de cómo se trabaja la transmisión de la enseñanza y de la lectura. Persiste la ilusión continuamente, cuando uno aborda un texto tiene que extraer ese origen semántico del texto, el cimiento último, que Kierkegaard muy maliciosamente lo asocia a la melancolía, pero vinculado a esa ilusión o ideal de llegar al origen de lo que el texto es. Pensemos esto en el ámbito de la dogmática, que es con la cual Kierkegaard discute y que particularmente hace poco hablaba con un colega de la Universidad de Copenhague que fue a hacer su tesis de doctorado allá y pasó por teoría de la lectura a Darío González, que estaba residiendo esporádicamente acá en Rosario por un congreso de Barthes. Y él me decía, no sé si lo tengo que hacer público, pero él me decía como que él lee en Kierkegaard, de alguna forma, cuando trabaja la angustia, por ejemplo, y lo llama que eso es una experimentación psicológica, un ensayo psicológico, se lo entrega a la dogmática como, no me lo dijo así él, pero yo lo interpreto así, como una caja de Pandora, como diciendo, bueno, arréglense. En el libro El concepto de la angustia. En otro libro, no, esa frase que yo cito no es de ahí, pero él decía con respecto a eso. Y esa caja de Pandora, ¿con qué tiene que ver? Con justamente el uso que hace Kierkegaard de la tradición. No va por la vía de lo que yo llamo, por ejemplo en mi tesis doctoral, la lengua de la tradición, que mantiene la identidad entre la jerga de la tradición y el texto, sino que tiene que ver con un uso profano de esa jerga que la reinscribe en la instancia del habla, en la instancia del malentendido, en la instancia del robo, de la erótica, es decir, de todas marcaciones que tienen que ver con la lectura, que no se aferran al ideal del origen del sentido del texto o el sentido del texto como origen de la interpretación o de la lectura. Entonces me parece que la enfermedad de nuestra época tiene que ver con que habitualmente, de un modo que yo no entiendo, particularmente no lo entiendo, las planificaciones de los planes no necesariamente los planes de estudio, pero las planificaciones en la cátedra y de los programas habitualmente tienden a esa estructura de tratar de recuperar una sistematicidad en el filósofo que me parece más una proyección de esa enfermedad, de la melancolía como una enfermedad de nuestra época, que algo que verdaderamente funciona en el texto de ese modo. Entonces, en ese sentido lo pensaba. No terminamos de salir de la escolástica, en definitiva, ¿no? Estamos apuntando a la sistematicidad permanente, a la sistematicidad como característica de la filosofía y además, o como condición de la filosofía, o del texto filosófico, y además estamos limitando toda interpretación a la exégesis o la hermenéutica, ¿no? De una forma sí, bueno, Paul Ricoeur lo dice expresamente, que la hermenéutica contemporánea es no lo dice así él, pero podemos interpretarlo así como una exégesis secularizada, hasta cierto punto secularizada, ¿no? Hasta cierto punto, me gustó eso. Bueno, pero vamos a avanzar un poquito más en el texto. Yo te tiro una cita que dice así, Benjamin. La filosofía es una lucha por la exposición de unas pocas, siempre las mismas palabras. Vamos a ir adentrándonos un poco a la filosofía particular de Benjamin y quiero acá marcar la diferenciación que él hace entre las ideas y los conceptos.
¿Y cuáles serían esas ideas, esas palabras en la filosofía de Benjamin? Esas pocas palabras. Digo, porque es cierto, o sea, te quedan 3 o 4 argumentos o nociones de cada filósofo y después un montón de trayectos, de cursos, de devenir, para llegar siempre a lo mismo, ¿no? ¿Cuáles serían en Benjamin esos puntos destacables de la filosofía? Si yo tengo que explicar a Benjamin, a alguien que solo conoce el nombre, ¿qué le digo? Sí, 2 cosas voy a decir con respecto a eso que me preguntás. Me parece muy interesante la pregunta. Arranco por la pregunta puntual que vos me haces y después voy a tratar, si me acuerdo, de ir para otro lado. En verdad, en ese libro, en ese texto que devino, libro que en verdad es originariamente una tesis de habilitación para acceder a una cátedra que fracasa, y que devino libro es uno de los pocos libros que Benjamin publica, o sea, no es un escritor de libros. Diría el único no está a la altura de esto, digamos, porque esto es un libro ya. Perdón. Nada, sí, te entiendo ahora. Dale. Cómo me pasaba el retorno de lo que te dije. No, pero ¿a qué voy con esto? Voy a que hay algo ahí de programático en ese escrito que de hecho, paradójicamente, para mí uno de los textos, no digo académico, pero sí más programáticos de Benjamin. Es un texto súper programático, Origen del Trauschwitz alemán. Y parte de esa programaticidad tiene que ver con dar, digamos, vuelta o dejar pata para arriba la jerga de la tradición. Esto que habitualmente podemos interpretar como la lengua de la tradición. Y en ese sentido, las pocas palabras que aparecen, que tienen que ver con la jerga de la tradición, que es interesante el significante de palabra, porque aparece 2 significantes muy buenos en lo que vos ahí nombraste. Exposición, que es Darstellung, que se utiliza habitualmente también para aludir a las exposiciones teatrales, es decir, pensar a la palabra en la instancia de la enunciación, de la exposición. Y por otro lado, palabra, que en Benjamin Wort, palabra tiene que ver con la instancia de la enunciación. Pues, inclusive en algunos momentos utiliza palabra vinculada a la transmisión oral, no necesariamente a la transmisión escrita, que es por la doble vía por donde puede entenderse la transmisión filosófica, y ahí aparece también todo lo judío en él, etc. Pero volviendo al tema, estos significantes clave o estas palabras podrían ser, en ese caso, yo hablaría de 2 ternarios. Un ternario que tiene que ver con la tradición del idealismo alemán y son apariencia, concepto e idea. Apariencia, concepto e idea. Claro, que son un ternario que tiene que ver está vinculado mucho con la lengua, digamos, alemana y con el idealismo alemán en particular, y con la transferencia que hace lo alemán también de la recepción del imaginario griego. Todo esto significante, apariencia, idea y concepto, podemos rastrearlo de alguna forma también en los significantes griegos. Por otro lado, tiene que ver con el uso que hace del ternario obras de artes, formas artísticas y arte, legado ya de la tradición estética dentro del imaginario filosófico alemán. Y Benjamin, a ese ternario, lo que hace con esos 2 ternarios, pero sobre todo particularmente con el primer ternario que nombré, es hacer una transposición de un salto de las pretensiones metafísico-nociológicas que tienen que ver con esa primera tradición del idealismo alemán, un pasaje de ese modo de fundamentación a una fundamentación de tipo, si se quiere, retórico, semiótico, que es poner en juego ese ternario con una 4ª categoría desplazada por esa tradición, que es la categoría de Sprache, de habla. Entonces, un poco, esta 4ª categoría es lo que hace poner en tembladeral ese ternario del imaginario idealista en ambos casos, en el estético y en el metafísico-nociológico. Y la segunda cuestión que te quiero marcar en relación con esto es que a eso iba cuando quería marcar que la lectura, bajo la forma indirecta, va por la vía del habla de la tradición, no de la lengua de la tradición. Que poner en estado de tembladeral estos significantes implica hacer uso de ello y llevarlo a otro contexto de fundamentación e interpretarlo de modo equívoco, ¿no? Ahí está. Genial. Y además me quedó eso de la filosofía oral.
que se pierde, ¿no? Hay filósofos que no han escrito, el más grande de todos. El principal. El principal. O dicen que no han escrito. Bueno, me quedó la cuestión de la diferenciación que hace Benjamin de las ideas y los conceptos. Él hace una diferenciación muy clara y toma los conceptos como intermediarios entre las ideas y los fenómenos, ¿no? Bueno, yo al principio del programa leí un texto que salía de este libro del 2008, que esta es una edición casi artesanal. Después este libro se reeditó en el 2018 por Ediciones Olin en España, pero esta es la versión que a mí me gusta porque es la artesanal y tiene 10 años antes, viene de 10 años antes y te lo obsequio en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, pero muchas gracias a vos, digo. Pero el texto que leí tenía que ver con Hamlet y con Orestes. O sea, la tragedia antigua y la moderna. El texto de Benjamin sobre el que estamos trabajando va por ahí. ¿Qué tenemos para decir de eso? Bueno, ahí aparece otro filósofo que también es un poco para el imaginario de Occidente el que transmite la forma del discurso filosófico de un modo sistematizado, que es el aristotelismo, ¿no? No Aristóteles, porque como sabemos de Aristóteles no legamos ningún escrito particular de él, pero sí la tradición aristotélica y el clasicismo, que se va reescribiendo en distintos momentos en el imaginario occidental, en el clasicismo clásico o en el neoclasicismo, y tiene que ver un poco, Benjamin discute no solamente ahí desde un punto de vista del estatuto de las obras en concreto, como quien dice el corpus de obras de las tragedias antiguas y el corpus de obras del Trauspiel, sino lo que está ahí discutiendo es fundamentalmente con la crítica de arte moderna y cierto uso simbiótico que aparece de un modo sintomático, que no aparece solamente a ese nivel, al nivel de los géneros artísticos, sino también uno lo puede encontrar a nivel, por ejemplo, de la tropología, de la retórica moderna, que tiene que ver con analizar textos modernos, formas artísticas de la modernidad bajo el imaginario legado de la poética y de la retórica aristotélica, que es un legado sistematizado por el discurso filosófico y que en el momento de lo que marca Benjamin, que en el momento de sorpresa, de imposibilidad de interpretación de los críticos de la época de este género menor del Trauspiel, había una recurrencia frente a la incomprensión o la imposibilidad de pensar ese género, había una recurrencia tácita a reponer de modo arbitrario una interpretación clasicista de una escritura y una forma de construir la escena teatral que para Benjamin es absolutamente inédita, como son los Trauspiel. Claro, vos decís, en alguno de tus escritos decís que, bueno, la tragedia ática, porque generalmente se habla de griega, pero en realidad era una cuestión ateniense, ¿no? Claro. La tragedia ática, el objeto era el mito, en el Trauspiel el objeto es la historia. Y hay un quiebre y hay una decisión fundamental ahí, ¿no? Claro. Esa es una cita que vos traes de Benjamin. Benjamin lo dice así de un modo literal. Y la pregunta ahí es preguntarse qué cita está haciendo con el significante mitos cuando habla del mito, porque, digamos, están los mitólogos alemanes que estudian el mito, que él no los desconoce, de hecho los cita en todo origen del Trauspiel alemán. Ahora, mi impresión o mi interpretación es que cuando ella habla del mito como funciona operativamente en la poética de Aristóteles, como unidad, trama, intriga, algunos lo traducen, que sistematiza el relato trágico en una continuidad alimentada por una lógica de lo necesario y un continuum temporal sin corte, ¿no? La figura, digamos, consagrada de esto es el destino, ¿no? Lo destinal. A eso quería llegar, porque en el mito generalmente se lee como la caída del héroe, ¿no? En el mito el protagonista es el héroe. Claro. En el Trauspiel por ahí el lugar del héroe está vacío. Totalmente. Y no es del enfrentamiento
del héroe con su destino, sino el enfrentamiento del príncipe con su inhibición o con su imposibilidad, ¿no? Claro. Sí, y qué hace con su indecisión, digamos, con ese estado de indecisión que atraviesa continuamente, que lo patologiza, lo lleva, digamos, a ser arrastrado por sus pasiones. Ahí lo vemos en Hamlet, más que en ningún otro, ¿no? Sí, eso es un elemento de la tragedia moderna. ¿Por sí. qué tuve que nacer yo para poner en este disco Lo Mundo en condiciones, ¿no? O una cosa así. Pero Benjamin se focaliza más en este trabajo, en el Trauerspiel alemán. Sí. Que no tenía nada que ver con Calderón ni con Shakespeare, ¿no? Ni con las grandes formas consagradas, las grandes claro. cumbres de la tragedia moderna, ¿no? O sea, porque este empeño en el Trauerspiel alemán, que además era una Alemania dominada por el luteranismo, por la Reforma, y el Trauerspiel alemán tiene la particularidad de trabajar sobre el pecado, la culpa, el arrepentimiento, ¿no? ¿Así? Sí, yo creo que un poco, pensando en el texto de Benjamin, hay una frase que es puntual para esto que vos decís. Él en un momento dice que las grandes obras, anteriormente hablábamos, quizás un significante más deleuziano, hablábamos del Trauerspiel como un género menor, pero él en un momento dice que las grandes obras producen en la historia del arte y de la literatura al mismo tiempo una clausura del género y la habilitación de algo, digamos, singular, inédito, ¿no? Eso se produce al mismo tiempo. Y yo creo que lo que hace el Trauerspiel un poco es hacer eso con la tragedia antigua y con la tragedia moderna, aunque esté más cercano a la tragedia moderna, obviamente. Pero habitualmente, bueno, las interpretaciones van por la vía de los analizadores del discurso trágico que tienen que ver con esto que hablamos nosotros anteriormente. Pero Benjamin se detiene en un significante muy particular que de hecho viene también de la época medieval, como el tratado, que es en la alegoría, ¿no? En el particular uso que hace el Trauerspiel de la alegoría. Trabajas mucho ese tema de la alegoría. Sí. La alegoría como en su origen cristiano, ¿no? En general. Tiene un origen cristiano. Él lo repite muchas veces, la alegoría es de simiente cristiana. Y por eso es una forma que el aristotelismo no puede fagocitar, porque el aristotelismo, lo metafórico aristotélico, como aparece como esquematismo retórico, por ejemplo, en la poética, tiene que ver con un mecanismo de sustitución de términos, un análisis analógico proporcional entre términos que ha alimentado toda la antropología moderna, pero que no sirve para pensar lo alegórico, tal como lo construye el Trauerspiel. Hay una diferencia entre la alegoría y el símbolo marcada, ¿no? Sí, en Benjamin aparece esta marca de la alegoría y el símbolo, también un poco produciendo un escándalo con respecto a cómo las tradiciones lo han trabajado. Por esto que te decía anteriormente, que él, si bien, digamos, encuentra un procedimiento semiótico en las obras que trabaja, también ese procedimiento semiótico lo interpela con las tradiciones que habitualmente pensaron esos tipos de procedimientos semióticos. Entonces, con respecto a lo alegórico, se ponen en confrontación con la tradición exegética, con la interpretación hermenéutica de lo alegórico y con la asociación analógico-proporcional de la poética de Aristóteles. Y con respecto al símbolo, también toma cuestiones del símbolo teológico, pero va más allá de cómo lo entienden los teólogos, digamos, cristianos. Y con respecto a lo artístico, también va más allá de la totalización que hace el romanticismo de comprender lo simbólico como un lugar de abarcación total del ámbito del arte. Entonces él propone una dialéctica entre alegoría y símbolo que pone en juego estas dos formas como modos temporales de la enunciación, diríamos, o del ámbito del Die Sprache, que aparece significado en los Trauerspiel, en los usos que hacen los Trauerspiel de los símbolos, de los emblemas, etc. En algún momento de tu trabajo sobre el tema, de tu medular trabajo sobre el tema, decís que la dicotomía romántica entre alegoría y símbolo reproduce un prejuicio clasista. Clasicista, Clasicista. sí. Perdón, bueno, clasicista. eso fue un tema sí. Ese tema vuelvo siempre. Y ahí tuve un lapso interesante yo, ¿no? Clasicista, sí. Bueno. Sí, está bueno porque no es tan así tan determinante ese tema, en verdad. Ni en el romanticismo,
ni en cómo aparece en Benjamin. Cuando hice mi O sea, te largaste así. ahí largué como había que ir con los tapones de punta. Y, tenía que llenar espacio, digamos. pero en parte lo sigo sosteniendo, de un modo variado, pero tiene que ver con... Después de eso charlé mucho con mi director del doctorado, con Luis Ignacio García, que ahí me dijo, pará un poco, te van con toda la que vení, pero en esta aflojá un poco. Entonces, no la dejo de sostener en un punto. ¿En qué punto? Que Benjamin, en verdad, si bien en algunos momentos exalta está continuamente en transferencia con el romanticismo de Jena, hace críticas. Y en algunos momentos hace críticas puntuales que la podemos leer textualmente a lo alegórico, vinculado como una técnica fría, una técnica exterior. Y ahí donde para mí aparece el clasicismo, retorna al clasicismo, que es la visión clasicista, en definitiva, de la antropología. No abandoné toda esa tesis. Seguís terco ahí. En algún punto... ya sabés que no vas a probar, pero seguís con eso. Porque en definitiva, también a mí lo que me interesa es marcar todo lo que Benjamin tiene en transferencia con el romanticismo de Jena, pero me parece que en algún momento hay que estarse de acuerdo. Sobre todo en el Trauspiel alemán, que en algunos momentos explícitamente se separa de algunas ideas de Jena. Ahí está. Tenemos para hacer una última pregunta, porque ya se nos va el tiempo. Yo quería hacer esta pregunta. Por algo que dijiste vos recién. Una cosa es encarnar una forma y otra plasmarla. Dice Benjamin, lo primero es el genio de los escritores elegidos. Lo segundo, el esfuerzo de los más débiles. Yo digo, cuando todas las formas están plasmadas, la uniformidad agobia y surge el genio. La espera de este sujeto de la encarnación, que Benjamin tal vez haya visto en Baudelaire, mi pregunta es, ¿se inscribe en el mesianismo débil benjaminiano? ¿Qué destino tiene un poeta en una sociedad de lingüistas? ¿Qué destino tiene un poeta en una sociedad de lingüistas? Sí, bueno, es la tradición del genio interesantísima, porque inclusive uno puede leer al genio como en la estética de Kant, como aquello que puede ir en contra del subjetivismo, del idealismo kantiano, porque el genio también hay que ver cómo se interpreta, porque el genio no es el sujeto, por decirlo así. A ver, eso aclarémoslo. Claro, el genio es el sujeto dividido en todo caso, no es el sujeto transparente de sí mismo. Y en la figura del poeta es una forma de hacer uso de esa experiencia de la genialidad, ¿no? Me parece que en ese punto es rescatable eso como siempre un reducto que siempre queda como reservorio de lo estético, es decir, todo aquello que en la forma de racionalización de la cultura y de los discursos, incluyendo la filosofía, no solamente a la ciencia y a la forma de organización social, hay algo ahí en el lenguaje, trabajando solo, inconscientemente, que siempre puede de eso producir una desarticulación, un corte, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo estoy de acuerdo con tu idea. Está bien. ¿Y si en la sociedad de lingüistas, qué hace el poeta? ¿Qué destino tiene? ¿Cómo pensás esta sociedad de lingüistas? A ver. En una sociedad donde todas las formas están plasmadas, ya está. No hay lugar para la genialidad. Yo creo que eso es una ilusión de cierta forma lingüística. Por eso es un planteo también de Rorty, ¿no? Porque Rorty dice, bueno, los que hacen evolución del lenguaje son los poetas. Uh-huh. Después vienen los lingüistas y lo acomodan. Sí, pero esa es la idea, digamos, justamente por eso me parece que a mí no hay que hablar de giro lingüístico, hay que hablar de giro retórico en la contemporaneidad. A eso quería llegar, dale, decime. O sea, siempre y cuando cómo se entiende la lingüística, pero si entendemos la lingüística como la ciencia de los signos, me parece que justamente estamos despotenciando todo aquello que la interpretación semiótica sobre las formas de expresión o del lenguaje pueden acceder a la interpretación, pueden habilitar a la interpretación. Me parece que en ese sentido, si pensamos la lingüística como la ciencia de los signos en su forma sistematizada, no dejamos de caer en una metafísica contemporánea donde ya las estructuras no están, no sé, en el sujeto, en la objetividad social, sino en el lenguaje, ¿no? Entonces, pero esa es una idea del lenguaje muy pobre, porque el lenguaje como sistema, el lenguaje como tópico académico, el lenguaje... Volvemos siempre a lo mismo. Sí, volvemos siempre a lo mismo, cambiando de fundamento, pero sosteniendo
un lugar absolutamente neutralizado. Y no del todo laicizado, no del todo laico. Y no del todo laico, claro. La vía, digamos, de entender lo semiótico, que el escándalo de Benjamin es ese, de que cuando uno lee Origen Trausch alemán y muchos de sus textos estéticos, no puede ni formular una filosofía del lenguaje y no puede formular menos aún una semiótica en el sentido duro del término que vos lo aludís. Porque justamente los significantes alemán con el cual él trabaja, Bild, imagen, Schrift, escritura, Sprache, habla, figura, constelación, configuración, etc., son significantes que si bien tienen transferencia con problemas de orden estético-retórico, esa transferencia nunca puede sistematizarse y en ese sentido es consecuente con esas tradiciones, sobre todo no sistematizadas, que perviven en la lengua, en la tradición alemana, que han pensado esos problemas pero sin devenir los sistemas. O sea, no hay nunca en Origen Trausch alemán una teoría de los signos mediante la cual uno pueda aplicarla a la obra y transparentizar la obra. En todo caso, lo que él juega equivocamente, como esos significantes aparecen imposible de ser o de venir categorizados. Siempre aparecen, yo lo llamo, para salir del aprieto, categorías límites o analizadores retóricos, que hacen que la imagen no pueda nunca pensarse como un concepto aislado en términos semióticos, sino siempre emplazada en la instancia del uso y de un uso equívoco. Ahí está. Ya nos tenemos que ir, pero mi última pregunta en 2 palabras. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar de la lectura benjaminiana? Preguntas kantianas, ¿no? Y eso te lo respondería kierkegaardianamente. O sea, la respuesta está en cómo justamente uno se implica en esa pregunta y se inscribe en esa pregunta. Ahí está. Muchas gracias, Eduardo, por la visita. Fue un placer tenerte Un acá. gusto estar acá. El programa llegó a su fin. Nosotros volvemos el sábado que viene. Nos va a visitar Ezequiel Gato. Vamos a hablar de futuridad. Muchas gracias, Loy. Nos estamos yendo. Buen fin de para todos.